Grabada. Bien, comenzó la grabación, entonces comenzamos la clase. Vamos a comenzar dando la bienvenida a Araceli, a Carolina, Gabriel, José, Josette, María Elena Ordóñez, María Isabel Morales, María Paz Saavedra, Natalia, Nuri, Rocío y Sujan. No se preocupen si es que a mí me ven dos veces, me ven como Yerko y me ven como aula virtual, porque estoy monitoreando precisamente el trabajo para que, si es que hay un problema de conexión, lo pueda estar monitoreando oportunamente, ¿ya? Así que no se asusten si es que me ven multiplicado por 2. Bien, como les decía entonces, la invitación a la capacitación del día de hoy es que podamos trabajar desde Classroom el cómo poder realizar documentos con la opción de Google. Es muy similar a lo que equivale a un Word, ya sea en ambiente Windows o en ambiente Mac. La diferencia es que puede tener algunas limitancias o algunos procesos adicionales o que algunos menús puedan cambiar, pero en esencia, en un fácilmente 85-90%, es lo mismo que Word, ¿ya? Entonces eso es importante que vayamos conociendo. Importante que cuando, como estoy trabajando con multipantallas y con multiventanas, lo importante es que cuando ustedes tengan alguna consulta, me interrumpen, nomás activan su micrófono, me hacen la pregunta y intentamos resolverla en el momento. Si es que alguno de los presentes tiene problema con su micrófono, y escribe en el chat, por favor, que alguien haga de moderador a nombre de esa persona y me pueda avisar para poder detenerme y poder hacer la explicación correspondiente. Bien, recordarles que es importante, como recién había pasado una pequeña situación, es importante que al momento de iniciar su sesión, ya sea en el correo, en Classroom o en Meet, cuando tenemos estas capacitaciones, preocuparse que ustedes están usando su usuario institucional como profesores, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos trabajando como aula@ismsantiago.cl. Recordar y reiterar de que la aplicación tiene, de que los iconos que están al lado del usuario corresponden a todas las aplicaciones de Google y cada uno de ustedes puede organizarla de la forma en que más las utiliza o como mejor le acomode. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con documentos de Google, entonces yo puedo mantener presionado, similar a lo que ocurre en un smartphone, y puedo yo desplazar el icono para poder ubicarlo. Lo vuelvo a soltar y el icono ya me queda ubicado de una forma más cómoda para no tener que subir y bajar y buscar la aplicación que deseo utilizar. Bien, estamos como docentes, estamos en un trabajo en clases. Recordar de que los documentos, tanto en la visión de profesor como de estudiante, se van organizando según los temas, aquí están los temas, que en el caso de ustedes corresponde a asignaturas. Por ejemplo, vamos a ver un vistazo rápido, un séptimo básico, el séptimo básico A, vamos a trabajo de clases, y aquí aparecen las experiencias formativas que había pedido el equipo de pastoral y formación, y aquí tenemos educación física, biología, música, artes, etc. Hoy día me voy a reunir con el equipo académico para que podamos ver la mejor forma de poder reorganizar la información dentro de cada uno de los temas, ¿ya? Recordando que ustedes tienen la opción de crear una tarea, de crear un cuestionario que va a ser capacitación en otra oportunidad, de crear una pregunta pública o de enviar un material. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, la profesora Josette nos indicaba de que si un estudiante va a una asignatura y ve, por ejemplo, cocina y ve que hay tantas tareas, se puede agobiar, cuando en realidad a lo mejor son materiales de apoyo, son a lo mejor documentos que pueden servir para hacer una tarea. Entonces lo importante es que aquí con el equipo académico podamos definir, o ellos más bien definan, cómo vamos a organizar este trabajo dentro de cada uno de los temas. Bien, volvamos entonces a nuestra clase, juntos aprendemos. Entonces estamos como trabajo y tenemos dos asignaturas en este momento, que es recursos digitales, video tutorial, y vamos a crear. Si queremos crear una tarea, si voy muy rápido, por favor, me avisan. Si tienen alguna duda en el momento, también me lo indiquen. Recordar entonces que tenemos que asignar
la asignatura, que en este caso o es un recurso digital o es un video tutorial. Voy a crear el nuevo tema o asignatura que va a ser trabajos prácticos. Perfecto. Ok, basta que yo pinche fuera de donde escribí y ya queda pregrabado. Entonces, entre paréntesis, colocamos las iniciales de la asignatura. Esto es principalmente cuando el trabajo tiene algún tipo de retroalimentación o evaluación, sea formativa, sumativa o la que ustedes requieran dar, para que el estudiante en su línea de evaluaciones pueda ver a qué asignatura corresponde. ¿Ya? Entonces, trabajo práctico, documentos de Google, paso 1. Y acá vamos a colocar las instrucciones. Cómo crear un documento de Google en blanco. Bien, podemos añadir Google Drive, enlaces, archivos o videos de YouTube. En este caso vamos a crear un documentos, que es el nombre que Google ha asignado a esta versión en Word, por así decirlo, en línea. Está creando y automáticamente me lo va a mostrar como un documento sin título. ¿Perfecto? Si yo lo marco, automáticamente me abre una segunda ventana donde tenemos el documento en blanco, ¿ya? Y aquí recordad de que estamos trabajando con nuestra versión como docente con el correo institucional. Bien, aquí tenemos nuestro documento en blanco, que además está sin título. Como yo creé el documento desde la plataforma, no tengo opción para poder buscar dentro de la galería de plantillas, incluyendo las que se han publicado con la gráfica o el encabezado institucional. Aquí yo tengo que partir haciendo todo desde cero, ¿ya? Si tengo aquí mi documento y me voy a mi carpeta donde pueda tener yo, perdón por ese salto que ocurrió, ya. Y tengo aquí mis gráficas. Yo puedo ir a mi gráfica de encabezado y puedo arrastrar la información, en este caso la imagen, suelto y automáticamente la pega dentro de la plantilla que estoy trabajando o en este caso el documento en blanco. ¿Ya? Si yo incluso hago doble clic, me da la opción de crear aquí el encabezado. Entonces yo puedo tomar la imagen, en este caso la voy a cortar, doble clic en la parte superior y ahí la voy a pegar en el encabezado. Y cierro la opción. Si yo paso a una siguiente hoja, lo que debería ocurrir es que se repita, efectivamente, se repite aquí el encabezado que yo ya tenía puesto. Entonces, aquí en el documento yo puedo trabajar como si fuese un documento de Word. Vamos a trabajar para agilizar el proceso con un Lorem Ipsum. Para quienes no conocen, esto es un generador de caracteres que básicamente son letras en latín que permiten, que no tienen sentido, que uno las puede copiar principalmente para esto, para ver cómo se van ordenando los párrafos. Entonces yo quiero crear más párrafos y aquí me aparecen con letras que no tienen sentido del latín, entonces esto me sirve para visualizar. Lo puedo usar con párrafos, con palabras, con bit o con listas, por ejemplo. 5 listas y ahí me tira esa opción. Entonces en este caso vamos a trabajar con 3 párrafos. Tengo aquí la opción de copiar. Entonces en nuestro documento en Word, botón derecho, pegar. ¿Ya? Al igual que Word, yo puedo tomar un texto, puedo utilizar las opciones básicas, negrilla, cursiva, subrayado, puedo darle color al texto o un resaltado, por ejemplo, para que el estudiante sepa que esas son las instrucciones, y acá yo puedo mantener justificado a la izquierda, en el centro, a la derecha o centrado. También puedo hacer el interlineado, puedo colocar listas numeradas con viñetas o
correr las sangrías hacia la derecha, las veces que lo necesite, o hacia la izquierda, ¿ya? Muy similar a lo que equivale a un documento en Word. Aquí es donde yo quiero hacer una sugerencia desde ya para quienes estén, quienes incluso ya tengan una prueba. En unos minutos más vamos a ver cómo podemos subir un documento en Word y que lo convierta a esta versión de documentos de Google. Es que tienen, por ejemplo, acá, vamos a suponer que esta es la pregunta número 3. Desarrolla un resumen del texto anterior. Entonces, básicamente le vamos a pedir que de las líneas, que de los 3 párrafos que estaban publicados en la parte superior, el estudiante haga un resumen y lo escriba para ver su capacidad de síntesis y si es que puede realmente captar los elementos principales del documento, del texto anterior que está enunciado, para ver su capacidad de comprensión frente a el ejemplo que se está dando, ¿ya? Lo que solemos hacer en una versión para poder imprimir y poder trabajar en físico con el estudiante es que trabajamos con líneas, ¿correcto? Entonces le decimos, desarrollo un resumen del texto anterior y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La vamos a colocar en 5 líneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me voy al Loret Ipsum como ejemplo y voy a copiar texto desde aquí hasta acá. Copiar. Si el estudiante recibiese el documento de Google en su tarea y le decimos responde aquí y el estudiante comienza a escribir, lo más probable que ocurra al trabajar con estas líneas es lo siguiente. El estudiante va a ir escribiendo y las líneas, como se puede apreciar, se van a ir desplazando, lo que significa que es muy probable que el documento vaya perdiendo su formato original. Dibuja aquí una portada para el texto del enunciado. Entonces, si el estudiante sigue escribiendo sus ideas, va a ocurrir lo que estoy mostrando acá. Toda la pregunta y todo el documento en sí se van a ir desplazando hacia abajo. Por lo tanto, mi sugerencia es que no trabajemos cuando sean documentos para ser completados en línea con este formato de líneas, ¿ya? Porque finalmente va a ser un desorden tanto para ustedes como para el estudiante que va a utilizar su instrumento. En este caso, sugiero 2 opciones. O dejamos el espacio para que el estudiante escriba, lo que significa que igual los textos se van a ir corriendo, o yo le puedo dar el espacio, cosa que cuando el estudiante escriba acá, no sea tanto lo que se desarme el instrumento, o bien lo que puedo utilizar es un cuadro de texto o una tabla, ¿ya? Entonces, en ese caso, insertar tabla, de aquí, si yo me voy desplazando hacia el lado, automáticamente se va ampliando, obviamente esto tendrá un límite de 20, y si voy hacia abajo también probablemente sea un límite similar. Entonces, en este caso, voy a insertar una tabla de 1 por 1, ¿ok? Y aquí yo me posiciono sobre esta tabla. Si observan el cursor de escritura, se convierte a línea y por lo tanto aquí yo puedo indicarle el espacio en que quiero que el estudiante pueda escribir. Y con esto yo puedo tener un poco más de orden en el documento original, ¿ya? El estudiante, cuando reciba su trabajo,
se va a dar cuenta que tiene que colocar su respuesta aquí y además le tengo indicado 5 líneas. Si el estudiante se pusiese a escribir, igual tiende a bajar un poco, pero ya va a ser un poco más ordenado el espacio que yo ya le estoy delimitando. ¿Perfecto? Y eso puede ayudar a el momento de poder trabajar en línea el documento y no con las líneas de completación que cuando solemos utilizar al momento de que el documento vaya a ser utilizado en impreso, ¿ya? En físico. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Me las hacen saber, por favor? Bien, parece que no hay dudas. Lo que voy a hacer entonces ahora es... Disculpa, sé que quería saber, el otro, el de texto, cuando se inserta también, ¿se puede usar, dijiste? No la tabla, ¿cómo se llama? Yo no me sé los nombres. Allá no te escuché la pregunta. ¿Un cuadro de texto te refieres? Sí. Sí, también. Incluso el cuadro de texto puede ser un poco más seguro para mantener el orden de la prueba. ¿Por qué? Porque el cuadro de texto había que intervenirlo manualmente, lo que no quita que un estudiante pueda hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Estamos en la página siguiente, vamos a insertar. En este caso sería... déjenme ver dónde lo tiene. Estas son un poco las diferencias que tiene con un Word tradicional que uno utiliza, que uno, si uno se va aquí a la opción de dibujo, va a encontrar el cuadro de texto más rápido, o las formas, ¿ya? Entonces, en este caso, tendríamos que, en el dibujo, es un nuevo dibujo directamente, gráficos, barras, línea. Déjenme ver dónde es que lo tienen insertado. No, está mal insertado. No. No. Tiene que estar la opción en alguna parte escondida. Cuadro de texto en el Google Drive, en el Google Doc. Tiene que ser así, algo como formas, insertar formas. Que eso sobre todo lo pueden utilizar mucho las profesoras en el primer ciclo, cuando le indica que coloque su respuesta o colocan, por ejemplo, una imagen de 5 manzanas y le dice, coloca en el círculo la... No, la respuesta es una manzana roja. La manzana de otro color, la podrida. Buena pregunta, Nuri, la voy a tener que anotar para poder después responderla cuando suba el video, ¿ya? ¿Les parece? Sí. Bueno, sí. Gracias. Porque una opción sería de que de un documento de Word, vamos a ver que... la idea es que aquí vamos a aprender juntos, entonces yo insisto en que yo no tengo todas las respuestas frente a la plataforma, pero sí podemos juntos poder ir nutriéndola. O sea, si tengo esto y le agregamos texto, cuadro de texto. Si yo tomo esto, copio. Ahí está. Ya, esa es como la versión más rápida. Ya, sí, tamaño, rotación, ajustes, todas las opciones ya las asume como imagen. Ya, gracias. Sí, lamentablemente lo asume como imagen, lo que significa que no puede ser intervenido el texto que nosotros le demos acá. Yerko. ¿Sí? Pregunta. Yo he decidido trabajar, por ejemplo, los PowerPoint afuera, en PowerPoint común y corriente, clásico, no en documentos Google, y después lo convierto y me ha funcionado perfecto, compatibilidad casi al 100%. La pregunta es, ¿no se puede hacer esto mismo con los documentos, trabajarlos afuera? Lo vamos a ver a continuación. Ya,
¿Ya? Eso. Lo otro, yo subí un par de documentos en blanco para que los chicos contestaran a mi Classroom. No hice nada de esto porque no le puse el encabezado, nada, pues lo subí, ponte tú, ayer, el domingo. No ¿Correcto? sabía que se podía hacer. Por ahora no hay problema, me imagino, ¿cierto? No, ningún problema. Y el documento ustedes pueden intervenir las veces que sea necesario, aun cuando los estudiantes ya estén trabajando sobre su copia. Ya, Ustedes pueden hacer alguna modificación que se hayan dado cuenta posteriormente al revisar nuevamente el trabajo que le están enviando. ya, gracias. Ya, entonces, el cuadro de texto más complejo cuando lo copio y lo pego porque lo asume como una imagen, ¿ya? Entonces, para que a todos nos vaya quedando claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre si es que el documento lo movilizamos desde nuestro documento de Word, como lo tenemos acá. Vamos a guardar el tiro esta opción. Guardar como. Y le vamos a colocar demo de Word a documentos de Google. Y lo vamos a grabar en el escritorio. Guarda. Perfecto, ya lo tenemos guardado. Entonces, vamos a asumir de que seguimos trabajando con nuestro documento en blanco. Lo que automáticamente va ocurriendo es que acá indica que todos los cambios se han guardado en el documento que todavía no le hemos puesto título. Entonces, ahí ustedes no se preocupen si llegan y lo cierran por error. Oh, pero no lo he terminado. Basta con que lo vuelvan a marcar y va a aparecer tal como ustedes lo estuvieron trabajando, ¿ya? Ahí vamos en la pregunta 4 y aquí habíamos borrado el cuadro de texto que lo asumía como imagen en un principio y ahí carga el encabezado. Puede tardar un poquito más, ¿ya? Así que no se asusten en eso. Entonces, si yo coloco acá, coloca la fecha de tu trabajo, automáticamente en la parte de arriba dice guardando y queda guardado. Eso es lo bueno de trabajar en línea, que va trabajando, va guardando a medida que uno deja de utilizar el documento. Si uno se detiene, el documento comienza su proceso de guardado. Basta que yo marque aquí donde dice sin título. Obviamente, al igual que Word, asume la primera línea como propuesta de título. Entonces, en este caso le colocamos trabajando con documentos de Google. Que presionemos Enter y automáticamente ya queda guardado. Bien, ya tenemos listo nuestro trabajo que queremos que desarrolle el estudiante. Lo cerramos. Y aquí, en algún momento del refresco de la página, tendría que actualizarse. Lo voy a hacer manualmente para hacerlo más rápido. Ahí está en modo borrador. Por eso aparece en plomo. Entonces, yo le voy a colocar aquí la opción de editar en el Classroom. Y ahí aparece ya trabajo con documentos de Google, que es el nombre que yo bauticé el trabajo, y indica que es un documento de Google. Si yo adjuntara acá un Word, por ejemplo, desde archivo, que viene a ser desde su computador, me voy a escritorio y busco el demo de Word a Google, lo marco y ahora lo subo. Ahí aparece indicado que es un documento de Word y que está con el icono del Google Drive. Es decir, este documento en Word quedó en el Drive de la clase que ustedes están trabajando, ¿ya? En este caso vamos a borrarlo temporalmente. Entonces, aquí tenemos el trabajo. Los alumnos pueden ver el archivo, significa que es como una suerte de PDF en línea, donde el estudiante solo puede ver el documento de Google. Si yo elijo la opción los alumnos pueden editarlo, significa que un estudiante puede abrir el trabajo, por error dice, de aquí lo que tengo que hacer es leer esto para sacar la idea, y por error borra ese texto. Como queda con un auto guardado, lo que ocurre es que a todos los que están trabajando con el documento se les va a borrar también esa parte, ¿ya? Vamos a volver a abrirlo para que veamos lo que ocurre.
Se comió un párrafo sin querer. A lo mejor un estudiante tomó una tabla o interactuó con el documento más allá de lo que se le solicitaba y se desordenó el documento, por lo tanto se pierde para todos. Entonces, ahí es importante la opción que nosotros vamos a trabajar. Si, por ejemplo, queremos que los estudiantes trabajen en grupo un documento que nosotros le estamos mandando, ahí la opción es enviarle esta, para que por grupo respondan el trabajo y lo manipulen. Por lo tanto, la mejor opción, cuando estamos pensando en un curso completo con todos los estudiantes, es hacer una copia para cada alumno. Se llama trabajo con documentos de Google. Cómo crear un documento de Google en blanco. Va a ser para los estudiantes de Juntos Aprendemos. Y aquí para todos los alumnos, ¿ya? Algo que me había preguntado también una profesora y que había sido tema no solo por una, es si es que yo puedo compartir este mismo trabajo con más de una clase. Y aquí es donde yo tengo la opción de desactivo todos los cursos. Perdón, por defecto tira en el que estamos, pero yo puedo decir que este trabajo también vaya para el Kinder A y el Kinder B. Y por lo tanto, en ambos va a enviarse la misma tarea, con el mismo documento, las mismas instrucciones y el mismo título. O puedo decir que este trabajo, en el grupo de todos los alumnos de Juntos Aprendemos, no vaya para todos los alumnos, sino que vaya para uno. Y en este caso vamos a usar el ejemplo, el alumno demo. Marcamos afuera, dice que va a ser para un alumno y le colocamos crear la tarea. ¿Crear tarea? Sí, perfecto. Entonces estoy enviando una copia de trabajo con documentos de Google solamente a un estudiante. Yerko, una pregunta. ¿Sí? Si selecciono más de un curso, ¿puedo volver a esa pantalla? ¿Ya? Si selecciono más de un curso, ahí no puedo seleccionar a algunos alumnos. Se me bloquea esa opción. Se bloquea esa opción, claro. Ya, eso quería saber, gracias. Claro. Sobre todo para los electivos, es bien ahí bueno el poder, si uno tiene la lista y sabe cuáles son los alumnos de su electivo, él puede decir, ya este trabajo va para la Camila, va para la Isadora, para la Fabiola no, sí va para la Verónica, porque estos son mis 3 alumnos y 4 con el alumno demo que son de mi electivo. Entonces ahí es más práctico que solo a ellos les llegue el trabajo y no a los demás, ¿ya? Eso es bastante buena, ¿sí? Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Oye, una consulta en esto último. Bueno, yo ya envié un par de trabajos para electivo y al final no es necesario seleccionar a los estudiantes porque el tema ya aparece con el electivo dado. Y me imagino que en el tema están asignados los alumnos, ¿no? No, porque como se pidió de que se creara por cursos, es necesario dejarlo a todos en la misma... en el mismo curso. Mira, para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Vamos a ir a un tercero medio. Y si yo me voy a personas, aquí me aparecen los alumnos, ¿ya? Y por lo tanto está todo el curso involucrado en el curso. Por lo tanto, cuando yo hago un trabajo en clases de un electivo, por ejemplo, creación y composición musical, la mejor opción para evitar de que el trabajo llegue a los otros estudiantes, si es que no quiero que ocurra eso, sería que cuando cree el trabajo, como lo estamos viendo en el ejemplo, yo marque cuáles sean los estudiantes de ese curso. Y si no, lo dejo como está. Y lo importante es que, como aparece creación y composición musical como electivo, el estudiante que no tenga ese electivo, por defecto, no tendría por qué responder el trabajo. Si es muy complicado el seleccionar los alumnos porque no tengo la lista, porque la desconozco, o que por error puedo dejar a un estudiante fuera, o agregar uno más adicional sin querer, y el estudiante va a decir, ¿y por qué me mandan este trabajo si yo no participo de diseño y arquitectura? Es dejar en la instrucción. En mi sugerencia, así, para agilizarle el proceso a ustedes. Por ejemplo. Yerko, ¿Sí? Solo para aclarar. Por ejemplo, yo soy profesor del segundo básico A. ¿Correcto? Y también hago lenguaje en el segundo básico B.
¿ya? ¿Sí? Si en el segundo básico B, por ejemplo, tengo un alumno al cual yo debo hacer adecuaciones, ¿Correcto? ¿yo puedo hacerlo solo con ese alumno? ¿Entendí bien eso? Sí. ¿O la información le va a llegar a todos? No, en En este el- caso, como yo lo estoy haciendo acá, le va a llegar solo a un alumno. Ya, aunque no sea mi curso, aunque yo esté compartiendo, se puede decir. Y claro, o sea, perfectamente tú podrías crear un instrumento con adecuaciones y tendrías que, eso sí, el documento, repetir el documento si es que son por cursos separados, porque estamos hablando de alumnos en específico. Ya, Cuando yo le coloco todos los alumnos, sí, se me habilitaría la opción de que a qué curso quiero compartirlo. ya, Como son casos individuales, en este sí. caso, si yo, a ver, déjenme volver a hacer Por ejemplo, si yo voy al segundo B, acá, espérenme un segundo. Estoy ya, en trabajo en clase, voy a crear una tarea, sí, tengo para, aquí yo puedo elegir, por sí, ejemplo, el segundo básico A y segundo básico B, pero con esto, tal como lo comentaba Sujan, me deshabilita la opción de elegir a los alumnos. ya, perfecto. Acá no puedo. Pero si Ya. estoy solo con el curso, Por ejemplo, con el mío, con el segundo A. si estoy Ah, con el segundo me- A, asumiendo que estoy acá, que este dijera segundo A, sí, aquí yo puedo elegir desactivo todos los alumnos y digo que el alumno que recibir este instrumento con adecuaciones va a ser alumno demo. Y solo ya, a él le va a llegar en su trabajo la tarea y el ya, resto de los estudiantes no va a saber de que a ese estudiante le llegó una tarea distinta. ya. ¿Ya? Pero tengo que irme solo a ese curso. Solo a ese curso, solo a él o los estudiantes que necesito que reciban el trabajo con adecuaciones, como lo plantea usted. Vale, gracias. ¿Ya? Volvemos entonces a nuestro trabajo. Acá pinchamos en los tres circulitos que es para editar. En este caso, vamos a editar el trabajo. Ya. Y se lo habíamos enviado a un alumno. Hasta el momento estamos ok, ¿no es cierto? Ujú. Si yo me voy a la visión del alumno, ahora ingresé como alumno acá, me voy a ir al Classroom del estudiante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El estudiante va a ingresar a su curso y solo el estudiante está viendo esta tarea nueva que se llama Documentos de Google Paso 1. Si alguno de ustedes pudiese corroborarme el entrar a su Classroom, juntos aprendemos para indicarme si aparece esto. Sujan, quizás tú me puedes ayudar con eso. Estoy buscando. Ya, perfecto. Entré a Juntos Aprendemos, me voy a novedades o a trabajo en clase. Al tablón. Se supone que en el tablón debería aparecerte solo el comentario de aula virtual capacitación del martes 31. Sí, eso me parece. Perfecto. Entonces corroboramos ahora en línea con ayuda de Sujan, gracias Su, Sí. de que esta tarea solamente le llegó a el estudiante alumno demo, ¿ya? Entonces el estudiante va a abrir su documento y como le habíamos indicado que creamos una copia, volvemos a la visión del profesor. Acá está. El documento, vamos a editarlo. El documento se llama Trabajando con documentos de Google. ¿Perfecto? El estudiante lo va a recibir de esta forma. ¿Cómo crear un documento de Google en blanco? Aquí está el título, TP Trabajo Práctico, Documentos de Google Paso 1. El estudiante puede comentar aquí en clase, como él está solo recibiendo este documento, el resto no debería ver su comentario. Y acá está su trabajo. Y el trabajo automáticamente genera el nombre y el apellido del alumno según su cuenta de correo, que en este caso es alumno demo. Entonces aquí sería Sujan Moreira, guión, el título de nuestro documento que se llama Trabajando con documentos de... Perfecto, ahí está, ahí se ve, se aprecia mejor. Alumno demo, nombre, apellido, más el título original que nosotros teníamos. Y el estudiante puede responder indicando de que eso no es lo importante.
sino que lo importante es esto de acá. Por ejemplo, una opción también es destaca con un color que tú creas que es lo importante del documento, ¿ya? Y el estudiante acá, profe, no estudié. Lo siento, ¿ok? Y ahí el estudiante respondió con su pregunta. Basta que el estudiante cierre su documento porque automáticamente va a quedar guardado. Para que no quedemos con la duda, lo volvemos a revisar. El estudiante va a abrir de nuevo su documento y efectivamente marcó la información de acá y marcó con verde lo que él considera importante y su respuesta es, profe, no estudié, lo siento. Ok. Entonces aquí el estudiante puede enviar su tarea, entregar. Se enviará un archivo adjunto para el trabajo documento de Google Paso 1. Y este es el documento que el estudiante va a enviar. ¿Quiero enviarlo como estudiante o entregando? Y se fue. Pero si el estudiante dice, uy, verdad que eran 2 páginas y yo solo respondí la primera, puede anular la entrega, ¿ya? Y aquí el estudiante va a ver si puede detener esa entrega para poder modificar el documento y poder enviarlo. Esto puede ocurrir todas las veces que el estudiante lo necesite, según la indicación que le puede dar el profesor, porque el profesor puede revisar su trabajo. Vamos a cerrarlo. Y ahí dice, se ha presentado una tarea. Entonces, si yo lo marco, me dice que alumno demo, que es el único que está recibiendo la tarea, por eso es que no aparecen todos los demás, entregó la tarea. Yo marco el documento de Google que me envió el alumno. Ahí dice que estoy trabajando con el alumno 1. Aquí yo podría ver todos los trabajos de los alumnos a quien se los mandé. Entonces, estando ya en la plataforma, no necesito ir y volver, sino que aquí yo los puedo ir revisando. Y reviso y me doy cuenta que no respondió la pregunta 4. Entonces, basta que yo le puedo devolver el trabajo al estudiante, ¿ya? O puedo cerrar esto de acá y escribirle al estudiante. Yo el alumno demo, si yo lo marco, le hago un clic, le escribo acá, mando un comentario privado. Estimado estudiante, me faltó responder la pregunta 4. Te invito a revisar tu trabajo y enviarlo nuevamente. Y le mandamos el comentario privado para el estudiante. Vamos a la visión del estudiante. Yerko, Sí. mira, sobre lo mismo, otra consulta. En una de las capacitaciones anteriores había entendido que ningún tipo de respuesta te va a llegar a ti como profe si es que el documento no fue hecho en Drive. Por ejemplo, el documento de Word que tú pusiste no va a tener seguimiento. ¿Es así o no? ¿Me lo puedes corroborar? A ver, una cosa es el seguimiento que yo puedo hacer en línea y otra cosa es la interacción que puedo tener el estudiante y el profesor, ¿ya? Lo que se indicaba con el documento en línea es que yo puedo ver, si yo pincho el documento, yo puedo ver el historial del trabajo que ha estado realizando el alumno, ¿ya? Aquí aparecen los comentarios privados y en las opciones del documento, déjenme ir para atrás, voy a editar y al pinchar aquí en el documento aquí es donde yo puedo ver un poco el seguimiento del documento, que es para aquellos casos en que uno dice, ya, ¿qué tal si el estudiante copió y pegó y se demoró en responder el trabajo 2 minutos? Entonces eso a uno le pudiese llamar la atención, decir, alguien le copió las preguntas o las respuestas en un correo, se las mandó y lo que hizo el estudiante fue copiar y pegar. Entonces ahí uno puede ver la opción de cuánto se demoró en trabajar en el documento, por cuánto tiempo, ¿ya? También aquí tenemos... ver el historial. Los lectores, todos los lectores. No, ahí, por ejemplo, aquí va entregando que hay un lector
el día de hoy que estuvo leyendo el documento. Historial de datos compartidos, tendencia a los comentarios. Aquí uno puede ir viendo la trazabilidad del documento cuando se trabaja en línea. Pero eso no quita que dice incluso el estudiante, y vamos a la visión del estudiante, ve las instrucciones y no sabe qué hacer. El estudiante perfectamente puede escribirte acá en privado, puede decir, profe, ¿dónde está el trabajo? Y lo envía. ¿Ok? Entonces el estudiante no giró su cabeza para ver que aquí está su trabajo, o no lo comprendió. Entonces ahí uno le puede dar la indicación como profesor. Vamos a la visión del profesor. Vamos a cerrar la tarea. Automáticamente dice alumno demo, profe, ¿dónde está el trabajo? Aquí van apareciendo los comentarios privados que manda el alumno. Entonces yo lo veo pinchar y automáticamente dice 2 comentarios. El primero, el que yo le había dicho que le faltaba la pregunta 4, dice, profe, ¿dónde está el trabajo? Observa en la parte superior derecha, el documento lleva un nombre. Trabájalo en línea pinchando sobre él. Se guarda automáticamente. Éxito. Y yo le mando el comentario como profesor. Cuando aquí el estudiante tenga alguna duda frente a algo como el paso inicial de cómo poder revisar dónde está su trabajo. ¿Ya? Vamos a refrescar este. Esto lo va haciendo Google automáticamente. Dice, se ha refrescado el flujo de trabajo. ¿Ya? Yo lo estoy acelerando para optimizar el tiempo. Ya, observa en la parte superior derecha del documento, llega tu nombre, entonces el estudiante debería decir, ah, aquí está el documento. ¿Y qué es lo que me pone el profesor? Estimado estudiante, te faltó responder la pregunta. Ah, tienes razón. Entonces, anulo la entrega como alumno, abro el documento como alumno, me voy a la pregunta 4, la leo y respondo como estudiante, profe, dibujo súper mal. No responderé esta pregunta. Gracias por comprender. ¿Ya? Perfecto. Y el estudiante cierra su documento y ahora sí lo entrega. Entregar. Y por lo tanto, al profesor le va a llegar nuevamente el documento con tarea asignada. Aquí vamos a refrescar para que aparezca como... Ahí sí, tarea entregada. Y ahí nosotros podemos ver el trabajo y efectivamente ver si es que el estudiante realmente respondió o no, y ahí está la respuesta del estudiante, ¿ya? Eso es trabajando con el documento de Google, documentos de Google. Ahora, si yo estoy como profesor y quiero crear una tarea, trabajo en clase, crear una tarea, coloco acá el título, y título, trabajo práctico, trabajando con Word y documentos de Google. Aquí lo que vamos a tener que utilizar es la opción añadir si es que yo ya tengo un trabajo realizado en documentos o quiero adjuntar un documento de Word que ya tenga en mi Google Drive. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a Google Drive, tengo los recientes, subir, mi unidad, unidades compartidas. En el subir es que yo coloco aquí un documento, el cual me va a quedar una copia en mi Google Drive y además para poder los estudiantes la puedan trabajar. Entonces, en este caso recientes, este es el icono de documentos de Google y este es documentos de Word, ¿ya? Si el profesor marca su documento de Word, le va a llegar como documento de Word al estudiante, ¿ya? Aquí yo también puedo hacer una copia para cada alumno, pero como lo comentaba el profesor Gabriel, no puedo ver si es que lo necesito monitorear la trazabilidad del trabajo que ha hecho el estudiante. Simplemente voy a recibir el resultado final y no tengo cómo monitorear si es que el trabajo
lo respondió en un segundo o es el documento enviado por algún compañero. Yerko, ¿y si ese documento de Word lo convierto a documento de Google? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ok. Entonces, yo puedo mandar el documento como Word y así se va a ir y el estudiante lo puede responder como Word y después lo puede enviar. Pero aquí el estudiante tendría que descargar su documento como si fuese un archivo enviado por correo, responderlo y volver a subirlo de forma manual, ¿ya? Entonces, si yo estoy como... Vamos a cerrar esta tarea. Si yo estoy como alumno, o sea, como docente institucional, recordemos que siempre tenemos aquí todas las aplicaciones de Google. Me voy a documentos. Me salto el paso de trabajar el documento desde aquí, desde crear tarea, crear documentos, ¿ya? Cosa que aquí yo tenga un mayor universo de opciones para poder trabajar. Tengo plantillas, ya, algunas propuestas, documentos recientes. Aquí están los trabajos que hemos hecho. Aquí está como el template o la plantilla, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la versión que yo les compartí a ustedes como docentes, ¿ya? Aquí puedo ver una guía de historia, qué sé yo, acá los trabajos de demostración. Entonces, lo que yo puedo hacer es un documento en blanco y al igual que trabajar convirtiendo de PowerPoint a la versión de Google que se llama presentaciones o slide, yo puedo archivo, puedo crear un nuevo documento desde una plantilla, también me sugiere el pasar a la suerte de Excel en línea, el PowerPoint en línea, formularios o la opción de dibujos. Puedo hacer una copia para mantener mi original. Por ejemplo, en el caso de que una profesora trabaje un cuestionario y después hace una copia para hacer las adecuaciones, no tiene que volver a hacer todo el documento de nuevo, sino que puede intervenirlo de donde ya lo tiene. ¿Ya? Aquí lo puede compartir si es que lo desea compartir con algún profesor en específico, ¿ya? Puede descargar el documento, la versión de Google, convertirlo a Word o a PDF o la versión que ustedes más necesiten, la cómoda, por lo general se trabaja con Word o con PDF, ¿ya? O lo que podemos hacer es, estando en nuestro Google Drive, perdón, es abrir un documento de Word. Estoy buscando ver si tengo alguno aquí a la mano. Perdón, aquí, en mi Google Drive. Y acá yo voy a subir un documento de Word. Con eso basta de que busque en el escritorio la demo de Word a Google. Lo arrastro simplemente. Espero a que termine la carga. Listo. Y ahí está el archivo que está indicado que es un Word, ¿ya? Entonces, la idea es que desde documentos de Google, vamos a refrescar esto. Aquí está mi documento de Word, indicado como Word. Entonces, si yo lo pincho, tengo la opción de verlo en línea como si fuese un correo electrónico o editar en documentos de Google. Y aquí automáticamente hace el proceso de convertirlo. Ahí lo que está haciendo es convertir mi documento de Word con el encabezado, el cuadro de texto, y ahí lo indica. Te damos la bienvenida a la edición de archivos de Office. Ahora puedes editar y compartir archivos de Office en documentos, hoja de cálculo y presentaciones, que estas tres son las versiones de Google. Visita guiada, en este caso la vamos a anular, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Mover con el texto, el margen, el modificar. Lo asume como dibujo. Entonces, lamentablemente, frente a la pregunta que había hecho la profesora Nuri, no podemos utilizar un cuadro de texto porque
lo asume como una imagen, que aquí yo puedo editarla, entonces va a ser más complejo que el estudiante pueda borrar acá y escribir la información en el cuadro, ¿ya? Para después guardar y cerrar, y ya es más complejo, son más pasos, quizás podría ser para estudiantes de segundo ciclo, pensando en un tercero o cuarto medio, en que ahí pudiesen intervenir, si es que tienen la destreza de poder ver que se les va abriendo más ventanas. Es decir, lo más práctico es insertar tablas. Insertar tablas, sí, es lo más rápido y práctico, ¿ya? Ya. Entonces aquí tengo la versión que era de documentos de Word, ¿ya? Y ahí dice que es un formato de Word. Entonces, en este caso, voy a cambiar el nombre, demo de Word a documentos de Google, ya convertido a documentos de Google. Es el nuevo nombre que le voy a dar al trabajo que estaba realizando. Entonces, aquí en el archivo es cuando voy a hacer la opción, yo puedo hacer una copia, ¿ya? Pero aquí es donde cambia la opción de guardado como guardar como documentos de Google. Entonces, automáticamente de Word hace la conversión automática, sin tener que ir a otra página, a otro sitio o lo que sea. Y aquí ya me aparece como con el icono de documentos de Google. ¿Ya? Recién aquí yo ya lo tengo disponible para poder trabajarlo como documento de Google final, por así decirlo. Entonces, basta que yo lo cierre, cierro ese documento, vuelvo a mi trabajo en clase y aquí voy a añadir el documento que ya convertí. Aquí está la versión de Word y aquí está la versión de documentos de Google para trabajo en línea y lo añado. ¿Ya? ¿Dudas sobre este último paso? No, solo compartirte algo que me pasó. Yo subí, ponte tú, un PowerPoint. ¿Ya, correcto? Ya, cerré la tarea, di las instrucciones, títulos, instrucciones, subí, añadí un PowerPoint y cerré. Y después, conversando ayer con Sebastián, me dio la opción de ponerle a ese PowerPoint, porque yo necesitaba que me hicieran un vocabulario, añadirle yo un documento para que los chicos escribieran, donde solo dijera vocabulario. Correcto. Ya, lo añadí sobre la tarea ya hecha, le puse crear. Creé el documento, pero donde dice los alumnos pueden ver el archivo, solo me daba dos opciones, las dos primeras. No me daba la tercera opción. Entonces lo que me sugirió Sebastián era rehacer la tarea por completo, volver a armarla. Correcto. Y ahí sí se puede crear al tiro un documento para que los chicos lo modifiquen. Si lo Una haces copia para cada uno. sí, si la haces después, no se puede modificar, no se crea una copia para cada uno. Eso es como Ya. para que estemos como preparados para que eso no nos pase. Ya, Que es lo que me pasó a mí. como limitaciones que da una vez que la tarea ya fue publicada, por así decirlo. Exacto, eso me pasó. Ya, es un buen dato también ahí que contribuye a todo. Gracias, Su, por el aporte. Ok. En este caso, como yo lo tengo en modo borrador, todavía podría crear, por ejemplo, pincho acá lo que decía Suhan, de crear un documento en blanco, donde le vamos a colocar como título Historia, Geografía, Ciencias Sociales, primero medio, vocabulario, actividad 1. Escribe aquí tu vocabulario del PPT que compartí como documento de estudio. Perfecto. Entonces ahora guardamos como el documento tiene autoguardado, lo cerramos. Y acá es donde yo le coloco la opción de hacer una copia en cada alumno. Lo que nos indica Suhan es que cuando la tarea ya es publicada, solo permite que el alumno pueda ver un segundo archivo agregado posteriormente o que los alumnos puedan editar entre todos el documento que ya tengo, ¿ya? Versus
esta opción se deshabilita cuando la tarea ya fue publicada. Entonces ahí es un dato que en este caso yo voy a colocarlo con esa opción. ¿Ya? Vamos a crear la tarea. Está asignando, y ahí recién me muestra el cambio de el nombre que yo le había dado al trabajo, ¿ya? Entonces así es como le va a llegar a todos los estudiantes. ¿Alguna duda frente a este paso adicional que estábamos haciendo? Ya, están bastante claro. Entonces, solo a modo de resumen, lo que estuvimos viendo hoy día era cómo crear un documento en blanco desde Classroom, y que obviamente tiene la limitación de que no puedo llamar a otro archivo que ya tenga creado, cómo poder hacerlo desde la opción de documentos, o cómo desde Google Drive yo puedo cargar un documento a mi Google Drive, un documento de Word, perfecto, y desde la aplicación Documentos de Google puedo llamar a ese documento de Word, le coloco editar, y en este caso sin intervenirlo, porque yo ya sé que mi trabajo de Word ya lo tengo listo, ordenadito, encabezado, con todo lo que yo necesito que el estudiante vaya a trabajar, me voy a archivo y le coloco guardar como documento de Google. Lo importante es que vayan familiarizándose con la iconografía que nos ofrece Google, ¿ya? Entonces ahí está terminando de convertir el documento, esperemos a que termine de hacer la carga. Cuando ya aparece el icono es porque ya está listo y lo cerramos. Cerramos esta versión también. Entonces, desde mi Classroom, al momento de crear la tarea, añado desde Google Drive, porque desde ahí es donde tengo el documento que ya creé. Distinto es cuando voy a crear desde cero, y ahí tengo el icono de Google Documentos versus la versión de Word. Marco la opción y le coloco añadir. También podría, si mantengo apretada la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba en el teclado, puedo adjuntar varios documentos simultáneamente, ¿ya? O sea, puedo todo eso y le coloco añadir y se van a cargar todos de un viaje, y quiero que este solo lo puedan ver. Miércoles, perdón. Que este solo lo vean, y que este, que es el trabajo del vocabulario, hacer una copia para cada uno. Y luego le coloco crear la tarea. Y le pongo crear tarea y ahí va la opción. Eso es a modo de resumen. Reitero que esta clase está siendo grabada para poder después publicarla acá mismo como lo hicimos el día de ayer. Ahí está la grabación de la capacitación. El tema de ayer fue Classroom, el horario, los contenidos que vimos y el video en el que estuvimos trabajando en línea. Lo mismo vamos a hacer con esta clase. Si es que hay alguien que se oponga, por favor que active su micrófono y lo indique, o que lo escriba en este momento para no subir la clase. Si nadie se opone, la subimos a la brevedad posible. Se asume que el silencio otorga. Agradezco a quienes respondieron de manera de texto. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, comenzamos 6 minutos tarde. Reitero las disculpas frente a no haber comenzado de momento, pero teníamos el problema con una de las profes que había iniciado su sesión con otra cuenta, entonces la estuvimos esperando para que pudiese incorporarse apropiadamente. Bien, mañana miércoles también tendríamos otra capacitación en el mismo horario, de 8:30 a 9:30, y veríamos otro tema. Pregunto desde ya y le pido que lo puedan escribir por chat, si es que alguno de los temas les urge más para poder trabajar. Las opciones que puedo ofrecerles, principalmente trabajando con Classroom, es 1, tareas de cuestionarios con autoevaluación. 2, trabajar con presentaciones de Google. ¿Qué es lo que más les urge o les interesa trabajar? Tengo un voto para cuestionario, 2 votos para cuestionario,
o autoevaluaciones. 3 votos, 4 votos para cuestionario. 5, 6 votos. 7. Uno más y hacemos la mayoría. Bien, ya nos estaríamos quedando entonces con cuestionarios de autoevaluación. Desde ya les aventuro que estuve investigando y hay una opción que voy a probar de poder colocarle un complemento para que el documento de cuestionario pueda tener su propio tiempo, pero hay que probar el complemento antes de arriesgarnos a utilizarlo, porque a veces estos complementos, como son externos, siempre son fidedignos o a veces tira publicidad que tenemos que evitar a que aparezca. Entonces déjenme investigar bien, ver los comentarios en las redes acerca de este complemento que permitiría un temporizador frente a el cuestionario, ¿ya? Entonces ya hemos hecho esa investigación, pero vamos a probarlo in situ. Entonces la capacitación para el día de mañana, pronto la voy a publicar junto a Aprendemos, que el tema va a ser cuestionario, y posteriormente, en otra oportunidad, haremos el de presentaciones de Google y cómo se trabaja junto con PowerPoint, ya que es muy similar a lo de Word, pero obviamente el trabajar una presentación en línea requiere un poquito más de nociones para poder ver dónde están las opciones, cómo se ubican, cómo son las transiciones, entradas, salidas y demás. Agradezco la participación de todos. Aquí tengo tanta ventana y aquí hasta uno se marea. Vamos a detener la grabación en este momento.